Buenas tardes con todos, mi nombre es Piero Alexandro Vidal Mendoza y en este curso del Seminario de Investigación Académica expondré mis dos artículos para nuestro tema de tesis. Nuestro tema de tesis es análisis numérico del reforzamiento externo de muros de albañilería confinada con tejido de basalto para la reducción de la vulnerabilidad sísmica. Y acá se muestran nuestros dos artículos. El primer artículo, que fue publicado en 2023 en la revista Construction and Building Materials, está ubicada en el cuartil K1. Este estudio analiza el comportamiento en el plano de los muros de albañilería sin refuerzo y muros reforzados con sistemas TRM y SRG. Lo más relevante para mí en este tema es que de las configuraciones utiliza BTRM, es decir, mortero reforzado con textil de basalto, lo cual se relaciona directamente con nuestro tema de tesis. Ese es el tema en la diapositiva se muestra el tema de investigación, que es el comportamiento estructural de muros de albañilería reforzados con TRM y SRG frente a los esfuerzos de corte, usando ensayos experimentales y análisis numéricos. Los autores son Larissa García Ramonda, Luca Pelá, Pera Roca y Guido Camatá. Bueno. Metodología y aporte. La metodología del artículo combina ensayos experimentales y análisis numérico. Los autores evaluaron muros sin refuerzo, muros reparados y muros reforzados mediante ensayos de compresión diagonal y corte-compresión. Además, desarrollaron un modelo numérico en el programa OpenSys, calibrado con los resultados experimentales para representar el comportamiento estructural de los muros. En configuraciones analizadas se encuentra el URM, que es un muro sin refuerzo, el URMR, que es un muro reparado, el BTRM, que es un reforzado con tejido de basalto, el SRG, que es un reforzado con acero. Y en los ensayos realizados se encuentra el DCT, que es una compresión diagonal, el SST, que es una corte-compresión cíclico, y en modelación numérica se utilizó en OpenSys el STKO Pre-Post Processor. Como aporte principal, el artículo permite comprender cómo el refuerzo externo mejora las respuestas de la albañilería frente a los esfuerzos de corte. Los resultados muestran que los sistemas de reforzamiento aumentaron la resistencia y redujeron el daño concentrado. Además, eh, el estudio correlaciona resultados experimentales y numéricos para evaluar el comportamiento al corte de muros reforzados. Los resultados, en resultados, validación y limitaciones, los resultados muestran que los sistemas de reforzamiento aumentan la resistencia y reducen el daño concentrado. Los resultados principales fueron: el refuerzo aumentó la resistencia al corte, los muros reforzados mostraron mayor capacidad residual, se redujo el daño concentrado y el BTRM presentó mejor comportamiento post-pico. Además, la validación numérica presentó diferencias menores al 10% respecto a los ensayos, lo que demuestra que el modelo puede representar adecuadamente el comportamiento experimental. Eh, Respecto a limitaciones, no se estudia específicamente la albañilería confinada peruana, pero se enfoca principalmente en comportamientos al corte. Las propiedades dependen del tipo de mampostería evaluada. Y en relación a la tesis, el artículo aporta una base metodológica para comparar muros reforzados y no reforzados mediante análisis numérico. El segundo artículo fue publicado en 2024 en Construction and Building Materials. Este trabajo estudia elementos de mampostería patrimonial reforzados con TRM, evaluando su comportamiento dentro y fuera del plano. Aunque no utiliza tejido de basalto, sí resulta útil para mi investigación porque analiza el mismo principio de refuerzo externo, una malla o textil embebido en una matriz de mortero aplicada sobre la mampostería. Y el tema de investigación de este artículo es en sí la evaluación experimental y analítica del comportamiento dentro y fuera del plano de elementos de mampostería patrimonial, reforzados con TRM. Los autores son Lia Pauluk, Bomba y El Gaso. Nuestra revista es una revista de cuartil Q1. Metodología y aporte.
La metodología se basa en una campaña experimental con distintos elementos de la mampostería. Los autores realizaron ensayos de compresión axial, compresión diagonal y flexión a 4 puntos. Además, emplean correlación digital de imágenes para observar deformaciones, fisuras y zonas de concentración de esfuerzo. En los elementos evaluados tenemos los muretes y paneles de mampostería patrimonial, elementos sin refuerzo y reforzados con TRM, refuerzos con malla de vidrio resistente a alcálisis y mortero de cal. En los ensayos realizados se puede observar la compresión axial, diagonal, flexión a 4 puntos y evaluación en el plano y fuera del plano. Las herramientas de medición son la correlación digital de imágenes, DIC, y el aporte principal de esto es que el artículo permite comparar cómo el refuerzo TRM modifica la resistencia, rigidez, ductilidad y modo de falla de elementos de mampostería. Resultados, validación y limitaciones. Los resultados muestran que el TRM mejora la resistencia, la rigidez y la capacidad de deformación de los elementos reforzados. También se observa que la cantidad de capas de malla influye en el comportamiento estructural y en los modos de falla. Esto es importante porque en mi tesis también se busca evaluar cómo el refuerzo externo modifica variables como la resistencia, el desplazamiento, la rigidez y la fisuración. En los resultados principales es que el TRM incrementó la resistencia frente a cargas en el plano, el refuerzo mejoró la capacidad fuera del plano, la cantidad de capas de malla influyó en la respuesta estructural, se observaron cambios de los patrones de la fisuración y modos de falla, y el comportamiento depende de la conexión entre mampostería, mortero y malla. En limitaciones, no se utiliza el tejido de basalto en sí, se enfoca en mampostería patrimonial, no en albañilería confinada peruana, y el enfoque es más experimental y analítico que numérico. Por eso también yo considero que es un antecedente complementario, especialmente para analizar variables estructurales y los modos de falla. Y bueno, en validación se compara los resultados experimentales con modelos analíticos, uso de DIC para observar deformaciones y fisuras, y revisión frente a expresiones de diseños existentes. En sí, la utilidad para mi tesis de este artículo es que sirve como base para seleccionar indicadores de evaluación como la resistencia, rigidez, desplazamiento, fisuración y modo de falla, ¿no? Como conclusión final, podríamos decir que ambos artículos aportan a mi tema de tesis. El primer artículo es el más cercano porque incluye textil de basalto y análisis numérico, mientras que el segundo complementa la investigación al mostrar cómo el sistema TRM mejora el comportamiento de elementos de mampostería en distintas condiciones de carga. Por ello, ambos estudios ayudan a sustentar la evaluación del refuerzo externo con tejido de basalto en muros de albañilería confinada. Eh, por explicar algo mejor, el primer artículo su aporte está en la combinación de ensayos y análisis numérico, lo cual se relaciona directamente con mi tesis porque también se busca comparar muros reforzados y no reforzados. Además, el uso de BTRM lo vuelve un antecedente muy cercano al tejido de basalto. En cambio, el segundo artículo amplía la visión del problema porque muestra que el TRM puede influir tanto en el comportamiento en el plano como fuera del plano. Aunque no usa basalto, ayuda a comprender qué variables deberían observarse en un sistema de reforzamiento externo, como la rigidez, la deformación, la fisuración y los modos de falla. Por eso, estos artículos no se toman como una copia exacta de mi investigación, sino como antecedentes que ayudan a definir mejor esta metodología, los indicadores de análisis y los aspectos que se debe controlar al evaluar el reforzamiento externo de muros de albañilería confinada con tejido de basalto.